El Señor está vivo y nos quiere vivos. Un saludo muy cordial a todos ustedes, amigos que participan en este evento tan importante, el Día de Emaús. A todos los hermanos caminantes, a todos los que hacen parte de los directivos, animadores, coordinadores, un saludo muy cordial. Quiero compartirles algunas reflexiones sobre este tema del maravilloso Evangelio de Emaús. Y yo quiero ofrecerles una reflexión centrada en las dos ciudades que hacen parte del relato y luego una tercera que aparece al final. Se trata de las ciudades de Jerusalén y la ciudad de Emaús. El Evangelio de Emaús es un relato que nos ofrece Lucas. Y puede decirse que todo el Evangelio de Lucas es una narración del camino de Jesús hacia Jerusalén. Por eso Jerusalén es el destino final de Jesús. Lucas, camino a Jerusalén. Jerusalén es el sitio al que apunta todo el Evangelio, como objetivo al que se dirige Jesús por decisión personal. Decisión de él. En el capítulo 9, 51 nos dice, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, porque ese era el lugar donde debían cumplirse los hechos anunciados, porque finalmente allí se daría el hecho pascual. Este aspecto de Jerusalén nos muestra elocuentemente la crisis que afrontaron los dos caminantes y que los impulsó al abandono, perdiendo la perspectiva de la fe y olvidando el sustrato escritural y profético señalado por Jesús. Se decepcionaron de Jerusalén. Jerusalén es entonces el escenario de un proyecto liberador, iniciado y consolidado por Jesús. Es el proyecto salvífico. Es el lugar de las esperanzas aplazadas del pueblo. El pueblo vivía con la expectativa del Mesías y la esperanza de liberación. Cuando Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén, está tomando la opción del pueblo, cumplir las profecías del Mesías. Jerusalén es el capítulo final de una larga vida, la de Jesús. Una vida que comenzó en Galilea, desde Nazaret. Su vida oculta, luego mucha parte de su vida pública, hasta que tomó la decisión de ir a Jerusalén. Allí lo espera la realización de todo lo prometido, de todo lo esperado. Jerusalén es el escenario donde Jesús hizo muchos milagros, donde predicó el Evangelio del Reino, donde Jesús manifestó con milagros y predicaciones y con hechos extraordinarios una nueva manera de relacionarse con Dios. Entonces Jerusalén se nos ofrece como la ciudad conflictiva, porque allí se dan cita no solo las autoridades políticas del Imperio Romano, sino también las religiosas, las sinagogas más importantes del pueblo judío. Allí se dan cita todos los grupos y movimientos, muchos de ellos contrarios a Jesús. Esas autoridades romanas y judías, esos grupos, vieron en Jesús a un opositor, a alguien que viene como a subvertir el orden. Jerusalén entonces
es el lugar de las promesas cumplidas. Pero Jesús muere. Es sometido a un juicio injusto, a la tortura, a la pasión, a la cruz. Su muerte es una decepción. Nos dice el Evangelio que cuando Jesús murió, los discípulos volvieron a sus antiguas ocupaciones. Se dispersaron. Se acabó como el grupo. Entonces, dos de esos discípulos, llamados Cleofás y el otro discípulo, decepcionados, encarnan la decepción, toman la decisión de irse para Emaús. ¿Qué es salir para Emaús? Es abandonar el proyecto de Dios. Es reconocer la frustración de la esperanza que antes se tenía. Salir de Jerusalén a Emaús decepcionados y tristes, sin horizontes en la vida. Es haber perdido una apuesta por la que habían dado todo. Es marchar con la impronta del dolor, cabizbajos y amargados. Los caminantes de Emaús entonces conversan, discuten sobre los hechos, sobre lo que ha pasado. ¿Qué es lo que comparten? Desesperanzas. Como que el uno al otro se refuerzan en las decepciones. Cada uno es testigo de la frustración del otro. En el fondo, entonces, salir de Jerusalén a Emaús es dar la espalda al proyecto de Dios. Pues en este contexto es que suceden los hechos ya conocidos y muy profundamente y ampliamente reflexionados en muchas ocasiones. Ahí en ese contexto sucede el encuentro con Jesús. Primero como compañero de camino, luego como dialogante en torno a la palabra de Dios, para llegar en el momento culminante en el compartir de la mesa. Aquí se nos ofrece un significado muy especial. Y es que, en mi opinión, en la Eucaristía nosotros compartimos una triple mesa, conocidas la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Pero en la Eucaristía también compartimos la mesa de la fraternidad, la mesa del hermano. La Eucaristía es ese triple banquete que nos ofrece Jesús, el hermano en la comunidad, la palabra para conocer su santa voluntad, en la Eucaristía, en el pan y el vino, para alentar nuestro corazón e iluminar nuestra vida. Esta triple mesa la descubren los discípulos de Emaús. Su ardor es patente, su emoción, su entusiasmo es muy grande. La triple mesa del hermano, la palabra y el pan llenó su corazón. Se quitó de sus ojos un velo. Quédate con nosotros, Señor. Fue tan larga la conversación que tuvieron no solo en el camino, sino al llegar a la casa, que los cogió la noche. No se dieron cuenta que ya era de noche. Quédate, Señor. Quédate con nosotros, Señor, que es tarde. Es como la repetición de aquellas palabras en el Tabor: qué bien se está aquí.
En ese quédate con nosotros, Señor, se da la manifestación del deseo de que esa presencia iluminadora de Jesús no se termine, se prolongue indefinidamente, como cuando decimos, yo aquí me siento como en un cielo, estoy como en el cielo. Y esa súplica, quédate con nosotros, Señor, es como si los discípulos, los dos discípulos dijeran, nos queremos quedar aquí. Nos queremos quedar aquí con el Señor en un encuentro infinito. Señor, quédate. Nos queremos quedar aquí. Y el Evangelio nos dice que el Señor desaparece. Los discípulos entonces toman una decisión: volver a Jerusalén. Volver al lugar de las hostilidades, al fragor de la lucha, de las dificultades. La importancia del Evangelio de Emaús no termina en el versículo 35 cuando se nos dice que ellos volvieron a Jerusalén, sino lo que pasó después en Jerusalén. Es que el Evangelio de Emaús estamos acostumbrados a verlo hasta cuando le dicen a Jesús, quédate con nosotros, Él desaparece y ellos toman la decisión de volver a Jerusalén. No, lo que sigue después, ya lo veremos. Los discípulos entonces no se quedaron en Emaús, no se quedaron en el lugar donde le suplicaron al Señor, qué bueno está aquí, nos queremos quedar aquí. En este punto es muy importante comprender que Emaús, ya como grupo, como comunidad, como movimiento, no se puede quedar en Emaús. No es la experiencia de un encuentro. Hay que salir de Emaús para ir a Jerusalén y volver allá, al lugar de la comunidad. Yo he pensado que incluso estos dos discípulos de Emaús vencieron una tentación cuando conocieron a Jesús y comprendieron las Escrituras. Ellos podrían haber dicho, no, quedémonos aquí y hagamos una iglesia aparte, hagamos un movimiento aparte, hagamos algo, pero nosotros dos, esto es muy emocionante, quedémonos aquí con el Señor. No, vencieron esa tentación. Emaús no es el final de su camino. Ellos salieron de Jerusalén a Emaús, pero no se quedaron en Emaús. No cayeron en la tentación de prolongar Emaús como una experiencia individual, separada, apartada. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron a Jerusalén, a la comunidad de siempre. No hicieron una comunidad separada, no hicieron una iglesia paralela, volvieron a su comunidad de origen. Al fin de cuentas, los de Jerusalén, los que se quedaron allá, tienen otra experiencia. El movimiento entonces no es el fin. Si los dos discípulos se hubieran quedado en Emaús, habrían convertido su experiencia en algo incompleto, en un fin incompleto. Les faltarían dos cosas si se hubieran quedado en Emaús. De una parte, reinsertarse en su comunidad de origen y de otra, dar testimonio de su experiencia. Es propio de la fe cristiana, del seguimiento de Jesús y del discipulado, dar testimonio de la experiencia. Porque si se tiene experiencia y no damos el testimonio, entonces es una experiencia individualista y es una actitud egoísta. Yendo a Emaús nos convencemos que esa no es la meta.
La meta es Jerusalén. Haberse quedado en Emaús hubiera sido guardarse una experiencia inolvidable que no se puede contener en el corazón. Quedarse en Emaús sería esconderse del mundo de Jerusalén, del mundo adverso, plural, hostil, diverso, conflictivo. Yo pienso que cuando hacemos encuentros, convivencias, retiros, etc., la gente es muy feliz en los encuentros y tienen como esa sensación, qué bueno quedarnos aquí, qué paz se vive, qué alegría. Pero el Señor les inspira, no Señor, vuelva a Jerusalén. Hacer un retiro, una convivencia, ese no es el fin. Vuelva a Jerusalén. Quedarse en Emaús es privarse de la comunidad de los discípulos y discípulas, con quienes se alienta la fe, se comparte la alegría de reconocer a Jesús. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. En otras palabras, al llevar a sus discípulos a la fe, nuestro Señor reúne a la comunidad de sus discípulos que se habían dispersado debido a la incredulidad. Emaús es entonces el camino de regreso a la experiencia olvidada o perdida del Señor. La experiencia fue de Jerusalén a Emaús, pero qué importante ver el camino de Emaús a Jerusalén. Se volvieron a Jerusalén, tomaron la decisión. Hay una diferencia muy grande entre el caminar lento, frustrado y triste de Jerusalén a Emaús y el caminar rápido, entusiasta, alegre, festivo, rápido de Emaús a Jerusalén. Hay que volver a Jerusalén después de la experiencia de Dios. Hay que volver al mundo. ¿Y qué pasó? Llegaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. En este Evangelio de Lucas, qué importante ver cómo los dos discípulos, Cleofás y el otro discípulo, al volver a Jerusalén, encontraron a los 11 reunidos. Parece que ellos tomaron la decisión de volver a Emaús frustrados, mientras los 11 se mantuvieron reunidos y unidos. Y aparece un elemento. Los discípulos de Emaús salen con entusiasmo a Jerusalén para compartir su experiencia. Y nos dice el Evangelio que cuando llegaron al lugar, encontraron a los 11 que decían, es verdad. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los 11 reunidos en Jerusalén también tuvieron la experiencia de llegar a la convicción de que el Señor estaba vivo. Sorpresa para los dos discípulos, que en Emaús se dieron cuenta que el Señor estaba vivo y cuando fueron a contarlo a los de Jerusalén, ellos ya lo sabían. Es verdad, ha resucitado. Entonces, los dos discípulos lo que comparten es esta noticia. Nos pasó esto y aquello. Y lo reconocimos al partir el pan. Ellos cuentan su experiencia, pero los 11 que estaban en Jerusalén también tuvieron la experiencia. Es muy importante para nosotros comprender
que la experiencia que tenemos de Jesús no es la única. Otros tienen otras experiencias. Puede que los dos discípulos al salir de Jerusalén hubieran tenido la experiencia de Emaús, pero otros que no salieron de Jerusalén también tuvieron la experiencia. No hay que pensar que la manera de pensar de uno o de la experiencia que uno tiene es la única o es la mejor. No, es la que yo tengo. Pero otros están haciendo camino. Por eso hay que evitar ese proselitismo que mientras tú no hagas la experiencia no comprendes qué es. No, otros han hecho experiencia de Jesús por otros caminos. Ellos yendo a Emaús, pero otros quedándose en Jerusalén. Nuestra experiencia no es exclusiva. Otros han llegado a la misma convicción por otros caminos. El Señor está vivo. Los discípulos de Emaús no hacen de su experiencia la única. No pretenden reducirlo todo al camino que ellos han hecho. Son muchos caminos para encontrar a Jesús. Son muchas experiencias para conocer su resurrección y que está vivo. Entonces los discípulos de Emaús, después de Emaús, al llegar a Jerusalén, ¿qué pasó y qué vivieron? Tenemos que irnos al versículo 36. Ampliemos el horizonte del Evangelio. Y entre versículo 36 al 53 se nos narra la experiencia de los discípulos de Emaús cuando están en compañía de los 11 y los otros discípulos que ya habían llegado a la convicción de que estaba vivo. Fijémonos que son dos tipos de experiencia y se juntan. No le dijeron a los 11 vayan a Emaús para que tengan experiencia y nos podamos juntar. Ni los de Jerusalén les dijeron no pueden entrar aquí porque ustedes se fueron y ahora vuelven. No. El Evangelio nos dice que en la diversidad de experiencias, los discípulos de Emaús, los 11 y los otros discípulos, cada cual teniendo su experiencia propia, siguieron compartiendo la vida cristiana. Estando en esas, los discípulos de Emaús con los 11 y los otros compañeros se presentó Jesús y les dijo, paz a vosotros, la paz con vosotros. Ellos, sobresaltados, asustados y confundidos, no sabían qué pasaba. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen dudas? Se lo dice también a los discípulos de Emaús que estaban con los 11. ¿Por qué tienen dudas? Toquen mi cuerpo. Pongan sus manos en mis manos. Toquen mis manos, mis huesos, mis pies. Como Jesús había desaparecido en Emaús cuando le pidieron que se quedara con él, con ellos, Jesús ahora les dice, toquen mi cuerpo, mis huesos, mi carne, mis pies. Y miren que yo no soy un fantasma. Porque a lo mejor ellos, como Jesús, se les apareció y desapareció. Quedaron con una experiencia meramente de visión espiritual. Y Jesús se presenta y les dice, yo no soy un fantasma, yo soy de carne y hueso. Jesús se nos presenta de carne y hueso en el hermano herido, en la carne sufriente de los pobres y de los que están sufriendo. No basta la experiencia espiritual de un retiro o de un grupo o de una convivencia, no basta. Jesús les completa la experiencia de Emaús
Primero, llevándolos a la comunidad y mostrándoles que hay otros caminos para reconocerlos. Y segundo, mostrándoles que Él no es un fantasma y que Él está en todo hermano, que Él tiene carne y hueso. La carne del hermano es Jesús resucitado, que nos está pidiendo redención de ese sufrimiento. Aún más, Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algo para comer? El Evangelio dice, le dieron un pedazo de pez asado. Hasta bueno que quería. Estaban en un asado de pez. Y dice, comió. Es que no es un fantasma. Jesús no se puede reducir a la experiencia espiritual, que también lo es, pero Jesús es realidad. Es el misterio de la encarnación. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo uno de nosotros. Compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Entonces el Señor le reafirma todo lo escrito sobre Él en Moisés, los profetas, y ahora agrega el Evangelio y los Salmos. Y les dice que todo lo que se dice allí se debe cumplir. Y de nuevo, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Esa experiencia del camino de Jerusalén a Emaús, que les abrió el entendimiento, ahora dice Lucas, les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. Y les dice Jesús, ustedes son testigos de esto. Son testigos. Por eso les pide el Señor, para que sean testigos. No se muevan de Jerusalén. Quédense aquí. Voy a enviar la promesa de mi Padre. Y ustedes serán revestidos de lo alto. Yo insisto, a quienes les hizo Jesús esta promesa del Padre, que serán revestidos de un poder especial. A esos dos discípulos de Emaús que se habían ido frustrados, que tuvieron la experiencia, vuelven a los 11, conocen otra experiencia, y estando con ellos se aparece Jesús, les muestra que Él es una realidad, que Él no es un fantasma, comparte con ellos el pan, la mesa, les abre el entendimiento y les hace la promesa. Les voy a dar, les voy a cumplir, voy a enviar la promesa de mi Padre y serán revestidos de un poder de lo alto. Entonces aparece la tercera ciudad. Los llevó a Betania y allí delante de ellos ascendió a los cielos, que es el relato con el cual inicia los Hechos de los Apóstoles. No se muevan de Jerusalén, y se los llevó a Betania. Allí ascendió, y los discípulos volvieron a Jerusalén llenos de gozo. De Jerusalén a Emaús. Esa es la primera parte de la experiencia. Pero de Emaús a Jerusalén es la segunda parte. Insisto en recordar cómo la experiencia de Emaús libró a los discípulos, a Cleofás y su compañero, de hacer rancho aparte. Volvieron a Jerusalén a enfrentar el mundo hostil y adverso. Buscaron a los 11 que estaban reunidos con los otros discípulos
Y la sorpresa de los de Emaús es que esos 11 dicen, era verdad, Él está vivo. Y estando en ese diálogo, Jesús aparece de nuevo y les dice, yo soy de carne, yo soy real, yo estoy en el hermano. ¿Tienen algo de comer? Comparte la mesa. Y luego les anuncia a esos discípulos de Emaús, les voy a enviar la promesa del Padre. Se los lleva a Betania, Jesús asciende a los cielos, vuelven a Jerusalén y allí sabemos, recibieron el Espíritu Santo. Es muy importante ver el Evangelio de Emaús completo. Desde el momento en que estos 2 discípulos se fueron a Emaús, pero hay que complementarlo. Del versículo 36 al 53, volvieron a Jerusalén y lo que pasó en Jerusalén. Pues que todo esto nos sirva para que hoy que estamos celebrando este día tan especial para Emaús, nos movamos a ofrecerle a Dios nuestro deseo de volver a Jerusalén, de dar la pelea por el Evangelio, de comprometernos con el Señor en la carne del hermano que sufre, de compartir la mesa en cada Eucaristía, en ese triple banquete del pan, de la palabra y del hermano, y que llenos del poder de lo alto, del poder del Espíritu, demos testimonio de Dios y del Evangelio hasta los confines de la tierra. Que el Señor los bendiga y los guarde, y la Virgen los proteja. Muchas gracias por su atención.